Amén. Gracias y paz. Juntos. Señor. Gracias. Gracias damos a Dios por este tiempo, que podemos estar acá con nuestro hermano Tomás, de República Dominicana. Y bueno, hoy estamos para empezar un estudio sobre el calvinismo. ¿Qué es el calvinismo? Hoy en día está muy en boga este tema, en muchas congregaciones ha entrado. El calvinismo, algunas de sus doctrinas están en muchas denominaciones, ¿cierto? Pero no todos los puntos del calvinismo. Pero hoy vamos a hablar de los 5 puntos del calvinismo, no solamente del último punto, que es el que mayormente está en las iglesias, que es el tema de la salvación, que no se pierde, ¿no? Sino que vamos a hablar de los 5 puntos del calvinismo que mucha gente a veces desconoce. Y bueno, creemos que es un tema que es importante tocar en este tiempo, porque el calvinismo se ha infiltrado mucho y está avanzando mucho en muchas congregaciones. Así que acá le dejamos a nuestro hermano que nos va a traer este interesante estudio. Gracias, Carolina. Bueno, el estudio que traigo para hoy es sobre el TULIP. TULIP es la abreviatura que se le ha dado a las doctrinas de la gracia, como llaman ellos. Las iglesias reformadas o calvinistas tienen 5 puntos que le llaman el TULIP, en los 5 puntos de la gracia. Entonces, tengo aquí la palabra TULIP es usada como acrónimo para lo que llaman las doctrinas de la gracia. Es una forma de abreviarlas. El TULIP, por sus siglas en inglés, significa la depravación total, es la primera, que es total depravity. La elección incondicional, que es unconditional election, o sea, tú, la U. La L es limited atonement, significa expiación limitada. La I, irresistible grace, que es la gracia irresistible. Y la P es perseverance of the saints, la perseverancia de los santos. Esos son los 5 puntos que tiene el TULIP. Entonces, yo lo que he hecho en esta ocasión fue que consulté a 3 maestros calvinistas que exponen el TULIP. Los puse aquí. Vamos a ir leyéndolo para que nos demos cuenta de si es verdad que lo que ellos están diciendo es bíblico, si es verdad que son así las cosas como ellos dicen, la doctrina de la gracia, como ellos la llaman. Vamos a ver si es verdaderamente así o es una manipulación de las escrituras. Entonces, el primer maestro que yo voy a estar citando aquí se llama Josué Barrios. Este hombre, que creo que es un pastor. Entonces, él empieza a dar un poco de historia sobre el calvinismo. Ya saben que si quieren intervenir, pueden hacerlo en cualquier momento. Pone él aquí. Unos 100 años después de que la reforma protestante explotara en Europa, en el 1517, el sínodo tuvo lugar en Holanda. Sabemos que la reforma protestante se logró hace 500 años, por ahí, más o menos. Y dice que después de esa reforma, 100 años después, se hizo un sínodo, que eso es un concilio. Todos los sabios de ese tiempo, todos los obispos, los pastores, se reunieron en esa fecha, en Holanda. Entonces sigue diciendo él, el motivo de esta convención fue discutir el crecimiento de una nueva y diferente doctrina de la Iglesia Reformada holandesa, el arminianismo. Se llamaba esa doctrina, el arminianismo. La agenda de discusión incluía 5 temas fundamentales, que son los 5 del TULIP: la depravación total del hombre, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Al finalizar el sínodo, Jacobo Arminio y su enseñanza habían sido oficialmente rechazados por la iglesia. Eso es lo que él dice.
que habría que ver quién fue ese hombre y qué fue lo que enseñó, para Mm. saber por qué fue rechazado, pero no es nuestro tema aquí. Hermano Milton, bienvenido, Dios lo bendiga, gracias y paz. Mm. Puede Hola. saludar. Amén, hermano. Hola, hermano. Dios los bendiga. Gracias y paz. Gracias y paz. Amén. Un abrazo. Estamos con la historia del tulip. Según este maestro calvinista Josué Barrios, sigue diciendo él, en realidad no hay mucha historia que contar. Estas verdades no fueron descubiertas, sino que fueron reveladas por Dios en su palabra. Estas verdades no tienen historia porque son eternas. Empieza a decir que la historia del tulip que es eterna, que no hay historia. Pero sin embargo, dice después, sin embargo, si queremos hablar de cómo estas enseñanzas han sido predicadas a lo largo de la historia de la iglesia, pasando por los primeros cristianos y siglos más tarde por personas como, empieza a nombrar una lista de personas que son los calvinistas, o los que han enseñado alguna doctrina parecida. Dice John Bunyan, disculpe si no pronuncio bien algunos nombres, John Owen, Jonathan Edwards, Robert Murray, Machine, John Knox, muy famoso John Knox de la Reforma, John Newton, Isaac Watts, Charles Spurgeon, otro muy famoso de los calvinistas, George Muller, Martin Lloyd Jones, George Whitefield, y en la actualidad, dice él, en la actualidad con predicadores y teólogos como Packer, John Piper, John MacArthur, David Platt, Paul Washer, Mark Dever, D.A. Carson, Timothy Keller, R.C. Sproul, Steve Lawson, que ese es otro maestro que yo voy a citar más adelante, y en Latinoamérica pastores como Miguel Núñez y Sujel Michelén, que son de aquí, de República Dominicana, los maestros. Y en ya, entre muchísimos otros pone. Pero después dice, y en toda la historia de la iglesia destaca un nombre en particular. ¿Qué creen ustedes que es ese? Dice Juan Calvino. Entonces, Juan Calvino el que más destaca de todos estos. Ya ustedes ven que ese es como el maestro falso que impulsó todo este movimiento. Igual que los testigos de Jehová que tienen Russell. ¿Cómo se llama? Russell. Russell. Los adventistas con Elena de White y así sucesivamente, cada uno. Los mormones con Smith. Cada secta tiene su héroe. Y este es el de aquí, ese es Juan Calvino. Entonces él lo pone así claramente. Entonces vamos a ver otra explicación del falso maestro calvinista Steve Lawson, que creo que no es latino, sino es de Estados Unidos, pero está traducido lo que él escribe aquí. Dice, la verdad central de la gracia salvadora de Dios se establece de forma resumida en la afirmación, la salvación es del Señor. Esta fuerte declaración significa que cada aspecto de la salvación del hombre proviene de Dios y depende totalmente de Dios. Ya está diciendo cosas falsas, como nosotros sabemos. La única contribución que hacemos es el pecado que fue puesto sobre Jesucristo en la cruz. O sea, qué extraño que la única contribución que hagamos sea poner un pecado sobre Cristo, cosa que nadie en el mundo ha hecho eso, poner pecado sobre Cristo, sino que Cristo asumió los pecados. Él mismo fue quien lo asumió. Pero ellos dicen esas clases de cosas y más todavía. Sigue diciendo, el apóstol Pablo afirmó esto cuando escribió, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. En Romanos 11:36. Que lo vamos a buscar ahora, cuando termine este párrafo. Esto quiere decir que la salvación es determinada por Dios, comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada en Dios. De principio a fin, la salvación es solo del Señor. Ustedes pueden ver, este hombre hace como hacen los testigos de Jehová y otras sectas,
que da una explicación bien larga, da un párrafo entero y introduce un versículo ahí como para que vean que yo estoy usando la Biblia en mi explicación. Un versículo que no tiene nada que ver con lo que está hablando, que está fuera de contexto. Vamos a buscar Romanos 11:36. Bueno, voy a leerlo. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ese pasaje así solo, ¿de qué será que nos está hablando? Tendríamos que leer para atrás. Claro. O está hablando de que solamente del Señor ahí. Claro. No dice nada, no está hablando de salvación. Claro que no. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Está hablando de la restauración de Israel, según el título que dice aquí en el versículo 25. La restauración de Israel. Pero si leemos el 33, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Entonces, está hablando de la maravilla de Dios en el plan que él hizo con Israel. Eso es lo que está hablando. De que Israel, aunque haya pecado, será restaurado al final del tiempo. Entonces, está hablando que Dios, qué gran entendimiento tiene él para hacer que todo eso ocurra. Y que ellos, aunque ellos hayan rechazado el evangelio, fue beneficio para los gentiles que pudieron recibir el evangelio, como quien dice. Es el tema que se está hablando ahí, no se está hablando de una salvación que solo Dios hizo. Así que de esa manera, ellos usan versículos y lo van poniendo, ajustando a lo que ellos están diciendo, lo cual es horrible delante de Dios. Eso. Vamos a ver qué sigue diciendo este hombre. Dice, esta verdad se resume mejor en las doctrinas de la gracia, que son la depravación total, la elección incondicional, la expiación definida, dice él, el llamado eficaz y la gracia que persevera. Se le llama de una manera diferente este hombre. Estas verdades presentan al Dios Trino como el autor de nuestra salvación de principio a fin. Principio a fin, dice él. O sea que tú no tienes que hacer nada realmente. Que yo no sé para qué tenemos la Biblia si Dios va a hacer todo. Entonces, Dios va a hacer todo de principio a fin. ¿Para qué tenemos que aprender la Biblia? Me pregunto yo. Pero esas son las cosas de esta gente. Dice, cada miembro de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu, juega un papel en la redención y trabajan juntos como un solo Dios para rescatar a aquellos que perecen bajo la ira divina. En perfecta unidad, las tres personas divinas hacen el trabajo que los pecadores destinados al infierno, quienes son completamente incapaces de salvarse a sí mismos, no pueden hacer. Como ustedes pueden ver, él dice algunas verdades, pero no las dice como es. Dice algunas verdades, de que nadie puede salvarse a sí mismo, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Dependemos de Dios para eso. Pero debemos aceptarlo, recibirlo, creer. Pero ellos no aceptan eso. Yeah. Bien, hasta aquí la introducción de este hombre. Ahora vamos a ver otro, que es el reverendo Barry Gritters, que también debe ser de Estados Unidos o de América. Dice aquí, este es peor que los otros dos, como ya veremos. Dice, la fe de nuestros padres, una pregunta pone, ¿la fe de nuestros padres está viviendo en tu vida? De nuestros padres. Bueno, nuestros padres eran católicos, mi madre es católica, o sea, no sé por qué dice esto este hombre. Después dice, en tu iglesia están viviendo la fe de nuestros padres. Después dice, nosotros cantamos, la fe de nuestros padres aún vive. Entonces, y sin duda la fe está viva, pero la pregunta es, ¿dónde se está viviendo y confesando aquella fe? ¿Y cuál es la fe de nuestros padres?
esta fue expresada hace más de 350 años por nuestros padres en el sínodo de Dort, en Holanda. Entonces, este hombre considera a sus padres, a esa gente que hizo ese concilio en el 1700 por ahí. Esos son los padres que él dice. Después dice, nosotros usamos el acróstico tulip, que significa tulipán en inglés, para expresar el nombre en inglés de la doctrina de la gracia, para ayudarnos a recordar lo que nuestros padres dijeron de lo que enseña la Biblia. Entonces vemos ahí que este hombre no se va a la Biblia directamente, sino que se va a lo que escribieron sus padres, padre de él. Que claramente dice el Señor que a nadie llamen padre en la tierra, porque el único padre que hay es el Padre celestial, que está en el cielo. Así que este hombre tiene como padres a esa gente de ese siglo, a esos reformados. Ya ustedes ven lo errada que es esta doctrina. Sabemos que toda la doctrina de las sectas se origina en una persona, no en la Biblia, no en la iglesia primitiva como tal, sino en una persona que surgió. Claro. En este caso, esta doctrina surgió en el 1700 por ahí. Sabemos que testigos de Jehová, mormones y adventistas surgieron en el 1800 por ahí. Los pentecostales en el 1900 ya. Entonces, cada secta, cada doctrina tiene un origen y esta gente empiezan ahí. Nosotros, los cristianos bíblicos verdaderos, empezamos en el siglo I con la iglesia primitiva y con la Biblia. Entonces, cualquiera que esté oyendo esto y quiere ser un cristiano verdadero, tiene que referirse a ese siglo, el primer siglo, y lo que dice la Biblia, no lo que digan estos maestros que han aparecido en estos últimos tiempos. Bien, hermanos, ahora vamos a ver el primer punto, que es la depravación total. Depravación total, que es la T del tulip. Sabemos que en inglés es total depravity, la T del tulip, es depravación total. Vamos a ver qué dicen estos maestros. Otra vez, Josué Barrios dice, esto significa que dependemos 100% de la gracia de Dios para poder ver la belleza del Evangelio y creerlo. O sea, 100% pone él. Porque nuestra corrupción por el pecado es tan insondable que aunque somos hechos a la imagen de Dios, todas las áreas de nuestra vida están afectadas por el pecado y tenemos una incapacidad moral para vencer nuestra propia maldad. Eso es lo que dice este hombre aquí. Alguno le podrá decir, es verdad todo eso. No, hay muchas cosas que no son verdad ahí. Porque 100% de la gracia de Dios no dependemos. Está la gracia de Dios disponible para todos, pero algunos desprecian la gracia de Dios y está en la Biblia, que han despreciado la gracia de Dios, mucha gente. Entonces, lo que dice el otro maestro, Lawson, que es más largo lo que él puso aquí. Dice, el primer hombre, Adán, pecó y su transgresión y culpa fueron inmediatamente imputadas a toda la humanidad, excepto Cristo. Vemos que este razonamiento de este hombre no está en la Biblia. ¿Cómo que la culpa del pecado de Adán está sobre toda la humanidad y menos Cristo? ¿Por qué Cristo no? Entonces Cristo no era humano. Cristo no era humano entonces, que no pertenece a esa humanidad que viene de Adán. Estas son cosas que no están en la Biblia. Por cierto, no pone ningún versículo aquí. Como había puesto la otra vez Romano, aquí no puso ni un versículo porque sabe que no va a tener apoyo. ¿Qué más dice? Vamos a ver. Con este único acto de desobediencia, contaminó moralmente cada parte de su ser, mente, afectos, cuerpo y voluntad. Por este pecado, la muerte entró al mundo. Eso sí es verdad, que por el pecado entró la muerte al mundo. Y la comunión de Adán con Dios se rompió. Entonces, esa última parte que dijo es verdad. Por ese pecado de Adán entró la muerte a este mundo y se rompió la comunión de Adán con Dios. Ya para acceder a Dios había que tener ya sacrificio de corderos o de animales limpios para cubrir el pecado. Pero lo que dijo antes, habría que ver si es verdad que todo el ser humano tiene la mente contaminada, el cuerpo, la voluntad. Hay que ver eso. Después dice,
La culpa y la corrupción de Adán fue transmitida a su descendencia natural en el momento de la concepción. No hay base bíblica para eso. Entonces, ese hombre hablando lo que él cree. Que la culpa pasó a cada persona natural. Fue la muerte lo que pasó. Pero sigamos leyendo. A su vez, cada uno de los hijos de sus hijos hereda esta misma caída radical. De manera consecuente, se ha transmitido a cada generación hasta el día de hoy. La naturaleza perversa de Adán se ha extendido a la totalidad de cada persona. Naturaleza perversa, oigan esto. O sea, que todo el mundo, desde Adán hasta nosotros ahora, ha sido un perverso en la vida, según esta persona. Dice, fuera de la gracia, nuestras mentes están oscurecidas por el pecado, incapaces de comprender la verdad. Entonces, ¿para qué vamos a explicarle al mundo la verdad de Cristo si no la pueden entender? No hay que dejar que la gracia de Dios haga su trabajo, supongo. No depende de nosotros. Dice, nuestros corazones están contaminados, incapaces de amar la verdad. Nuestros cuerpos están muriendo, progresando hacia la muerte física. Bueno, nuestras voluntades están muertas, nuestras voluntades. O sea que el ser humano no tiene voluntad para decidir nada. Incapaces de elegir lo bueno. La incapacidad moral para agradar a Dios contamina a todas las personas desde su entrada en el mundo. Todos los bebés son contaminados y no deberían estar en el infierno todos los bebés que han muerto, según este señor. En su estado no regenerado, nadie busca a Dios. Entonces no sé cómo nosotros buscamos a Dios si nadie puede buscar a Dios. Nadie es capaz de hacer el bien, dice este hombre. Todos están bajo maldición de la ley, que es la muerte eterna. Este hombre. Lo que yo digo es, ¿cómo van a estar bajo la maldición de la ley si no tienen la ley? Muchos pueblos no tienen la ley. Pero él, para como que rime un poco con lo que ha leído de la Biblia, puso la maldición de la ley, sin estar hablando de ley ahí, porque estamos hablando de la naturaleza humana. Y entonces metió ahí la ley, que es la muerte eterna, puso aquí. Bueno. Ya sabes, si quieren participar, lo pueden hacer. Sí. El próximo maestro es otra vez el reverendo Barry Gritters. A ver lo que pone sobre este tema de la depravación total. Dice, esta enseña simplemente que el hombre está muerto. La Biblia dice que tú y yo estamos muertos en delitos y pecados. O sea, ese hombre se considera que todavía está muerto en delitos y pecados. Lo pone aquí. La Biblia dice que tú y yo estamos muertos en delitos y pecados. Y pone ahí Efesios 2 del 1 al 6. Lo vamos a ver después, porque lo vamos a ver más adelante. Ese es el pasaje que más le gusta a ellos citar. A menos que hayamos nacido de nuevo. Pone. Muertos. Más que eso, muertos lo ponen de admiración. Muertos, como que date cuenta que tú eres un muerto y no puedes hacer nada. Entonces, le está enseñando mal a la gente. Porque la gente va a ir a la iglesia y va a decir, bueno, yo estoy muerto, voy a esperar que Dios me toque para yo arrepentirme y me voy a quedar así como si nada. Eso es lo que se me está provocando. Más que eso, el hombre o la mujer que está muerto en pecado odia a Dios. Yo nunca he visto a nadie que esté en pecado que diga, yo odio a Dios. Nadie dice así. Y su mente carnal es enemistad contra Dios. Y ahí pone Romanos 8:7. Vamos a buscar Romanos 8:7, a ver. Si lo puedes leer, Carolina. 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ese? Sí. Él dice eso, que la mente carnal es enemistad contra Dios. Que la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Entonces, si eso aplica para todos los seres humanos que nunca han oído la ley de Dios, ¿cómo va a ser que van a
no se van a sujetar a una ley que no conocen, porque es que hay que predicarle la palabra a la persona para ver si es verdad que rechaza la ley de Dios o la acepta. Pero este hombre habla de que no, el ser humano tiene enemistad con Dios, citando un versículo que lo que habla es de gente que saben la ley de Dios y no quieren sujetarse, porque tienen sus deseos carnales que no quieren sujetarse. Claro. No está hablando en general de todo el mundo, pero este hombre la pone así la palabra, como un falso maestro. Después dice, su voluntad está totalmente en contra de Dios. Esta idea bíblica cambia mucho de lo que hoy se dice acerca de la salvación. Después dice, considere lo que eso significa. Por una pregunta. ¿Puede un hombre hacer buenas obras si él no es cristiano, que ha nacido de nuevo? ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Puede un hombre hacer una buena obra si no es cristiano? Sí, puede. Sí, puede. Claro que sí. Claro, sí puede. Sí. Vemos mucha gente que tiene ONG. Este tenista famoso que está en la televisión, que está, no sé si lo han oído, que se llama Djokovic, Ah, que no lo dejaron entrar en Australia. sí, sí. Ese no es cristiano y tiene una fundación que ayuda a los niños. También ha hecho muchas obras de caridad en su país de Serbia. Él es de Serbia, entonces él ayuda mucho a su país y no es cristiano. Entonces ese hombre hace buenas obras. Entonces este hombre dice que no se puede, nadie puede hacer buena obra, dice aquí, no. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, pone aquí. Como, ¿por qué pondría ese versículo que no tiene nada que ver con lo que está preguntando? Claro. Pero vamos a leerlo ahora, en Mateo 14, en Romanos 14, 23. Si lo puede leer, Omar. Romanos 14, 23. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? De los alimentos. Sí, de los alimentos. Claro. Que algunos pensaban que había que comer carne y otros no. Claro. Entonces, todo lo que uno haga para Dios tiene que estar seguro de que es, tener fe. Eso está hablando en un contexto de gente que tenga fe. O sea, si yo hago algo que no es de fe, me puede ser pecado. Si yo me pongo a decir, no voy a comer carne nunca porque no sé si se agrada a Dios o no, pero lo voy a hacer. Entonces ahí caigo como en una duda y puede considerarse como pecado porque no proviene de fe, sino de religión. De que voy a hacer esto para agradar a tal persona o a la iglesia católica que dice que no hay que comer carne los Viernes Santos. Yo no estoy seguro, pero lo voy a hacer para agradar a la iglesia. Entonces ya se está convirtiendo en un pecado. Pero está hablando de gente de fe, de gente que está ya en la fe. Y no es lo que este hombre está hablando aquí de las buenas obras. Y que todo lo que no proviene de fe es pecado. Él diría, bueno, pues las obras que hagan la gente del mundo, como no es de fe, es pecado, las obras buenas. Eso en ningún lado está en la Biblia. Porque Dios dice que va a juzgar a todas las obras de los hombres, sean buenas o sean malas. Así que los hombres que no conocen a Dios pueden hacer buenas obras. Y de hecho, estas buenas obras se les reconocerán el día del juicio. Hiciste estas buenas obras, pero no hiciste esta. Entonces, eso se va a hacer porque el Señor hizo eso mismo en las 7 iglesias de Apocalipsis, que le decía, tienes esto que hiciste que está bien, pero hiciste esto mal. Entonces, el Señor considera las buenas obras y las malas obras de cada persona. Así que es mucha mentira que nadie pueda hacer buenas obras a menos que sea cristiano. Incluso, si eso fuera verdad, lo contrario fuera verdad también. Ningún cristiano puede hacer malas obras, si eso fuera verdad. Ningún cristiano podría hacer malas obras. Y sabemos que la iglesia está plagada de gente cristiana que hacen malas obras, porque no conocen a Dios. Vamos a ver qué más dice este hombre aquí. Dice, ¿puede un hombre querer nacer de nuevo y seguir las instrucciones para hacerlo? Dice él. Después pone, no. O sea, nadie quiere nacer de nuevo aquí.
Nadie quiere aceptar a Cristo, parece, en el mundo. O sea, que lo que nosotros hicimos un día no fue lo que nosotros quisimos. O sea, no fui yo que fui a la iglesia esa noche a escuchar la palabra y me convencí de que la palabra era verdad. No fui yo, sino que fui llevado por algo, al parecer, según este hombre. Dice, no, eso sería como decir que un hombre que está en la tumba pueda desear salir de la tumba. Entonces empieza a poner un ejemplo absurdo. Sabemos muy bien que un hombre que está muerto en una tumba no puede salir porque está muerto, pero eso no tiene nada que ver con la decisión de una persona de querer nacer de nuevo, de querer conocer a Dios. O seguir las instrucciones para estar vivo, dice él. O sea, ningún muerto puede seguir las instrucciones para querer estar vivo, obviamente. Algo absurdo pone ahí. Después pone, sería como tratar de alentarlo a salir de la tumba. O sea, uno dice a un muerto, sal de la tumba, nunca va a salir porque está muerto. Entonces, eso es lo que él quiere hacer creer, que una persona que no ha nacido de nuevo, nadie puede llamarla a que venga a Cristo. Nadie puede llamarla porque es como sería algo así, lo que este hombre enseña. Después pone, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y sí, pone ahí Juan 6, 63. Vamos a buscarlo a ver qué dice. Si lo puede buscar, Milton. 6:63. Juan 6, 63. Amén, hermano. Dice el versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén, amén. Entonces, ¿tiene eso que ver con nacer de nuevo ahí? Sí. El Señor estaba dando la palabra. No. Y le estaba dando. No. Sí, pero él estaba dando la palabra, que era espíritu y es vida. Porque él estaba diciendo que su carne y su sangre es necesario que sean tomadas por ellos. Y ellos estaban diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne y su sangre? Y él dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo le hablo son espíritu. Entonces el Señor estaba hablando de que su palabra que él estaba diciendo se tenía que tomar de sentido espiritual. Claro. Pero ellos no la quisieron tomar, lo tenían como un loco a él, al Señor Jesús. No lo quisieron recibir. Entonces ellos en ese sentido rechazaron la gracia de Dios, porque Dios estaba dándole la oportunidad de conocer a Cristo. Y estaba diciendo que no. Entonces, no tiene nada que ver con que una persona no pueda nacer de nuevo. No pueda. Porque Jesús estaba exhortando, el que beba mi sangre y que coma mi carne, ese tendrá la vida eterna. O sea, el Señor estaba diciendo, pueden hacerlo. Y las personas decidieron no hacerlo en ese momento. Y muchos de sus discípulos volvieron atrás después de eso, que vimos aquí. O sea, muchos discípulos que habían creído en un momento, después se separaron de Cristo al oír estas palabras tan duras. Entonces, esta gente rechazaron la gracia. Entonces, no fue una gracia irresistible que los trajo, sino que ellos mismos la rechazaron. También, Tomás, ¿te acordás de Nicodemo? Le dijo, te es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y el que no entendía cómo voy a meterme dentro de la panza y volver a nacer. Entonces ahí él le explica, ¿no? Pero le dice que él tenía que nacer de nuevo, ¿no? O sea que hay algo que nos corresponde a nosotros. En sí, la salvación, obviamente, es Dios porque Él que quiso salvarnos. La gloria es a Él, pero nosotros debemos, ¿cierto?, hacer nuestra parte, de recibir, de aceptar. Y vemos desde el Génesis, que después de Adán, sí, es verdad, después de Adán, los hombres, mujeres, siguieron pecando, pero siempre había alguien que, como Noé, ¿no?, que decía, este hombre era un justo, ¿no? Entonces ahí mismo nomás, en Génesis, te muestra, ¿no?,
que ya había la capacidad, porque si no, no hubiese aparecido, ¿cierto? Ni que diga, ah, no, pero Noé era justo, ¿no? Y hubiese dicho, no, lo hizo justo, ¿no? Él, allá ahí vemos, ¿no? El tema, cómo se va perfilando. Sí, sí. Amén. Muy buen ejemplo el de Nicodemo, sí. Vamos a ver qué más dice aquí. Dice, ¿puede algún hombre aceptar a Cristo como su salvador personal de tal modo que él se torna salvo después de ello? Pone, obviamente que no. Entonces, bueno, echa por tierra lo que dice en Romanos, no sé si lo veremos más adelante, que dice que hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor. O sea, uno mismo tiene que confesarlo y creerlo en su corazón. Este hombre dice que no, que nadie puede aceptarlo. Obviamente que no, que nadie puede aceptar a Cristo como su Salvador. Aceptar a Cristo, dice, es una obra hecha solo por un cristiano. Entonces, no era cristiano si se aceptó a Cristo. Ven cómo se contradice esta persona. Dice, aceptar a Cristo es una obra hecha solo por un cristiano. Entonces no era cristiano antes de aceptar. Solo después de que Dios da vida a una persona, Él puede, y seguramente lo hará, oye, Él puede, y seguramente lo hará, aceptar a Cristo. O sea, primero es Dios que tiene que darle la vida a la persona para que la persona acepte a Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:44. Es el pasaje favorito que ellos usan, lo cual está mal interpretado, como siempre. Dice el Señor en Juan 6:44. En el 43. La gente decía a los judíos, ¿no es este Jesús el hijo de José en el 42, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de los que estaban ahí en ese momento. Ninguno de los que están ahí, de los judíos. Y después dice en el 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre por la boca de los profetas, que los profetas, aparte de la profecía que daban, también les recordaban al pueblo la ley de Moisés, o sea, todo el Antiguo Testamento. Aquel que oyó al Padre y aprendió de él, o sea, lo oyó, lo aprendió y lo aplica en su vida, ese viene a mí esa persona. Porque oyó la palabra de Dios. Los judíos que estaban ahí en ese tiempo, si oyeron al Padre, en ese sentido el Padre los trajo a Cristo, porque creyeron al Padre, a la palabra que el Padre habló en el Antiguo Testamento. Y cuando Cristo apareció en escena, con todos los milagros y todas las cosas que de él estaban escritas, que ellos tenían que acordarse, que el Mesías tenía que hacer esto, esto y esto. Entonces iban a creer en el Mesías. Y en cierta forma, la palabra que el Padre habló en el pasado, te iba a traer a Cristo en el presente. Eso es el contexto de los judíos que estaban ahí. Ahí no se está hablando de que gente pecadora, que nunca ha oído del Padre, nunca ha leído la Biblia, iba a ser traída por el Padre a Cristo. Porque incluso Cristo dice más adelante en Juan que Él es la puerta y que nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. O sea, al Padre se llega a través de Cristo, no al revés. El Padre no lleva a nadie a Cristo. Eso hay que tenerlo muy claro. Es Cristo que nos lleva al Padre al creer en Él. Entonces, este hombre, como todos los calvinistas, usan mal este versículo. Después dice, nos queda poco tiempo, pero vamos a ver si avanzamos un poco. ¿Puedes ofrecer salvación a cualquier persona? Dice este hombre. Después responde, eso es totalmente imposible. O sea, que no vale la pena predicar la palabra ya. Porque se supone que nosotros predicamos para ofrecerle a las personas que Cristo los puede salvar, la salvación que es en Cristo. Entonces nosotros podemos ofrecer salvación en cierto sentido, porque Dios no viene Cristo mismo para acá a ofrecer salvación a nadie, es a través de los cristianos. Pero este hombre pone, eso es totalmente imposible, ofrecer salvación.
es más fácil ofrecer comida a un hombre muerto que la salvación a un pecador muerto. Oiga esto que este hombre dice. Vamos a ver qué más. Aquí está lo último que pone. Solo Dios puede hacernos vivir. Dios lo hace soberanamente. O sea, ya está metiendo la elección incondicional, que es el segundo punto. Sin nuestra ayuda y sin preguntarnos. Oiga, qué falsa doctrina. Desde principio a fin, la salvación es de Jehová. Jonás 2:9. Habría que buscarlo ese. Jonás 2:9. Que está después de Daniel. Oseas. Amós. Jonás. Jonás 2:9. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Está hablando Jonás cuando estaba en el vientre del pez, cuando fue arrojado al mar y el pez lo tragó. Él dice eso. Él estaba como orando o cantando. Todo eso que está ahí en el capítulo 2. Y dice al final esto, que la salvación es de Jehová. O sea que él reconoce que ese pez que lo tragó fue Dios que lo envió para salvarlo, porque él se iba a ahogar. Después de esa oración que él hizo, Jehová mandó al pez a que lo vomitara en la tierra. Entonces, ahí nos está hablando de que la salvación de la gente pecadora depende de Dios, es de Dios. O sea, lo que dice ahí que Dios es el que nos salva, la salvación es de Jehová. Pero no dice ahí que todo depende de Dios, porque Jonás no le hubiera pasado todo esto si no hubiera desobedecido a Dios. Pero Dios fue tan misericordioso que lo salvó. Entonces Jonás reconoció la salvación es de Jehová, porque lo está salvando ahí. Pero no se aplica para eso de que la salvación la hace Dios sin ayuda y sin preguntarnos. Pone aquí, esa es la fe que predicamos, que la salvación es de Jehová, dicen ellos. Porque esta es bíblica. No es bíblica, sino que está mal tomada de la Biblia. Porque esta es la fe de nuestros padres, otra vez con lo de los padres. La que amamos, aún vive en nuestros corazones, porque le da la gloria a Dios. Es este hombre aquí. Eso no le da la gloria a Dios. Porque Dios se ve ahí como que es un tirano que escoge a quien él quiera para salvarlo. Entonces eso no le da gloria a Dios. Eso incluso daría repudio, un Dios así daría repudio, que escoge a uno y a otros no. Eso daría repudio de parte de nosotros hacia Dios. Entonces vamos a salir, a terminar aquí para ver una pequeña parte más y dejarlo por aquí. Bueno, así que, salimos y volvemos a entrar porque nos está echando el Zoom. Okay. Nos vemos. Bueno, listo. Nos vemos. Bien. Pero, Todo caso que le diga, estamos bien. ahí está. Seguí nomás. Ya estamos aquí, hermano. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia para ver si es verdad que esto de la depravación total es así. Vamos a ver, así como para ver un personaje nada más. Vamos a ir a Job 1:1. A ver. Sabemos que Job no tenía Biblia, no tenía pastor, no tenía iglesia. Sí. Que yo creo que si hay una depravación total, ese hombre debiera ser un depravado porque no tiene iglesia, no tiene nada. Y la ley estaba. Vamos a ver qué nos habla la Biblia de este hombre. Lo pueden leer, Omar. Job 1:1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. 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 Entonces, ¿dónde está la depravación total ahí? Dice ese hombre que todos somos depravados, a menos que la gracia de Dios por medio de Cristo no se aplique. Entonces vemos que ahí está Job, como estaba también Abraham, Isaac, Moisés, etcétera, etcétera. Todas esas personas muy devotas a Dios, que eligieron a Dios,
desecharon el mundo en el que vivían y eligieron irse con Dios, como le pasó a Moisés, que en vez de quedarse reinando en Egipto, decidió irse al desierto, decidió querer proteger a esa persona que le está maltratando y fue desterrado al desierto y conoció a Dios en ese desierto. Entonces rechazó ese mundo. Y también veamos Daniel y sus amigos que rechazaron la comida del rey, se mantuvieron íntegros. Entonces, en todos los tiempos ha habido gente que ha elegido a Dios, que ha querido buscar a Dios y no estaban depravados totalmente, como dice esta falsa doctrina. Y en Proverbios 6:12, a ver qué dice. Proverbios 6:12 dice: el hombre malo, el hombre depravado, es un hombre específico, el que anda en perversidad de boca. Entonces está describiendo al hombre malo, al hombre depravado. No está describiendo la humanidad entera, está depravada. Entonces, muy interesante ver que los proverbios siempre tienen ese contraste: el hombre justo, el hombre impío, el hombre malo, el hombre bueno, el hombre depravado. Siempre Proverbios hace ese contraste entre las personas. Entonces, no cabe aquí la doctrina de la depravación total en este libro de Proverbios. Eclesiastés 7:29. Si lo puedes leer, Carolina. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Amén. Ellos buscaron las perversiones, ellos, porque Dios lo hizo recto al hombre desde el principio. Entonces, todos los niños que nacen son rectos, que Dios lo hizo así. Entonces, cuando se hacen grandes ya, cogen las perversiones, No. buscan las perversiones. Esa es la realidad de la Biblia, es esa. Uh-huh. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Del 5 al 6. Si lo puedes leer, Omar. Lucas 1 del 5 al 6. Buenos días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. ¿Hasta ahí? Amén. Hasta ahí. Entonces ellos eran irreprensibles, eran justos delante de Dios. Y todavía no habían aceptado a Cristo, porque Cristo no había nacido. Para que vean que no solo la gracia de Cristo, no es que la gracia de Cristo te haga salir de la depravación total que ellos enseñan, sino que esa depravación total no existe. Ellos, Zacarías y Elizabeth, eligieron ser fieles a Dios. Eligieron ser irreprensibles. Ellos decidieron andar irreprensibles. No dice que Dios lo hizo andar irreprensible y los hizo guardar los mandamientos. No, ellos lo hacían. Ellos andaban y guardaban los mandamientos. Y Lucas 11:11. A ver qué pone aquí. Lo voy a leer. Dice, el Señor Jesús preguntando: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Ahí no hay depravación total. Ahí no hay depravación total. Porque si hubiera depravación total, no darían esas buenas dádivas a sus hijos. Siendo malos, porque el ser humano a veces hace maldad, y el Señor sabía
con quién estabas hablando ahí, porque ese pueblo de Israel se cometía pecado. Recuerden que el evangelio de Cristo todavía no estaba circulando, solo Cristo estaba predicando su evangelio, o sea, su advenimiento, pero estaba todavía el pueblo bajo la ley y había mucha ignorancia del pueblo sobre la cosa de Dios. Entonces el Señor dice, ustedes siendo malos, pero ¿qué hacían? Daban buenas dádivas a sus hijos. Entonces ahí no hay depravación total. Vamos a ver ahora el pasaje que nos aclara muchas cosas, que están en Romanos. Romanos capítulo 2 y 3 vamos a estar viendo. Romanos capítulo 2. Lo voy a leer yo para que sea lo más rápido, porque voy a leer del 1 al 16. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas al que tal hace, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios. Es decir, la persona es la que elige con su dureza de corazón y su no arrepentido, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, ahí hay dos grupos de personas. Los que hacen el bien y los que hacen el mal. Entonces, no es que hay una depravación total, sino que hay algunos que eligen hacer el bien y otros el mal. Dice que Dios le va a dar ira y enojo, tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. No dice ahí a todo al que ha sido llamado por Dios soberanamente para que sea cristiano, no, al que hace lo bueno, dice primeramente al judío y al griego. Sabemos que es muy difícil hacer lo bueno si no estamos en Cristo, pero Dios no es injusto para decir, bueno, tú no estás en Cristo, todo lo bueno que tú hayas hecho no me importa porque tú no estás en Cristo. No, eso no es justicia. La justicia de Dios es todo lo bueno que haya hecho, ¿sí? El judío y también el griego. Dice el 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, ahorita estamos hablando de la maldición de la ley que estaba hablando este hombre, gente que ni siquiera tiene ley, y está diciendo este hombre, no, la maldición de la ley. Y aquí dice, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Importante que son los hacedores de la ley. Entonces hay que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escritas en sus corazones. La ley de Dios innata, cuando creó al hombre, está en los corazones de los hombres. El hombre sabe que no puede matar y no puede robar, y que no puede cogerle lo ajeno al otro. El hombre lo sabe en su corazón. Entonces, ahí no hay depravación total. Dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. O sea, la misma mente del ser humano le dice, mire, está haciendo mal, está haciendo bien, porque Dios nos hizo así, somos imagen y semejante de Dios, y al comer el árbol del bien y el mal, el ser humano tiene esa libertad, el bien y el mal, de hacer eso. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, Dios va a juzgar todos los secretos de los hombres por Jesucristo. Jesucristo daba testimonio como hombre que Él es, de lo que se pudo hacer y lo que no se pudo hacer en esta vida. Ahora vamos a ver Romanos 3, del 9 al 12, que es lo que más le gusta a los calvinistas. Es decir,
Dice el versículo 9, Romanos 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta ahí lo voy a dejar. Entonces ellos dicen, toda la humanidad está bajo ese contexto, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Toda la humanidad está en eso. Pero si vamos al Salmo 14, que es donde se saca eso, de un pronto vamos a ir al Salmo 14. Que de ahí es que Pablo saca esa cita. Y leemos desde el principio del Salmo. Está por aquí. Dice el Salmo 14, el 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿de qué está hablando el Salmo 1? De los necios. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero está hablando del necio del versículo 1. Dice el necio en tu corazón, no hay Dios. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan. Ellos temblaron de espanto. Entonces ya empieza a diferenciar aquí el salmista, David. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Pero tú no dijiste que no había justo ni uno aquí. No, yo estoy hablando de los necios, dirá David. No, no hay justo, no hay uno, no hay nadie que haga lo bueno. Dice, más abajo dice en el 5, porque Dios está con la generación de los justos. Entonces, está mal sacado ese contexto. Porque Pablo está hablando en Romanos de todos los que están bajo pecado, sea judíos y gentiles, que están practicando pecado. No hay justo ni a uno en ellos. No entienden, están entenebrecidos porque han rechazado la verdad de Dios. No es que la humanidad entera esté bajo eso, de que no hay justo ninguno. Han habido mucha gente justa antes de Cristo y después de Cristo. Y no necesariamente han sido cristianos, mucha gente justa. Claro, con Cristo podemos ser justos verdaderamente ante Dios. Pero hay gente que ha hecho justicia sin ser cristiano. Bueno, espero que se haya entendido que Romanos 3, del 9 al 12, es en el contexto de los injustos, de los necios, que creen que no hay Dios, porque lo han rechazado y han rechazado la palabra. No está hablando de toda la humanidad aquí. Porque ya vimos en el versículo 2, en Romanos 2, que él estaba acusando a todo el mundo, pero después hizo distinción en el capítulo 2. Dijo, los que hacen el bien, los que hacen iniquidad, hizo la distinción de una vez en el capítulo 2. Entonces no puede ser que en el 3 diga que todo el mundo es pecador, que todo el mundo es necio, que todo el mundo hace lo malo. Cuando ya dijo en el capítulo 2 que había gente que hacía lo bueno y que Dios lo iba a llenar de honra y de gloria. Entonces, hay que interpretar muy bien, hay que leer todo el libro de Romanos para saber lo que se está hablando. No podemos coger versículos fuera de contexto. Bien. Vamos a ver por último Romanos 5, el 12 al 19. Perdón, Tomás. Sería entonces mejor decir que en sí, digamos, al Adán pecar, ¿cierto? Todas las personas pueden pecar, digamos. Está esa posibilidad, digamos, de pecar, porque entró esa posibilidad, ¿no? Y es lo más común, como que, ¿cierto? Es como una manzana, ¿no? Y que a medida que vamos creciendo, claro, tanto, ¿no? Nos vamos, ¿no? Pero que no quiere decir que nosotros podamos decidir dejar el pecado y buscar a Dios. Pero sí que todos estamos ahí, ¿cierto? Que en algún momento tenemos contacto, ¿cierto? Con el pecado, pero que podemos elegir si seguir en el pecado o no, ¿no? Eso sería, digamos, para explicar un poquito mejor a la gente que nos va a estar escuchando. Sí. Pero eso vamos a hablarlo ahora mismo, en claro. Romanos 5:12, que habla de eso. Vamos a ver qué dice aquí. Te adiviné Adelante.
dice el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, o sea, todos pecaron. No dice que el pecado le pasó a todos, sino que fue la muerte la que le pasó a todos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, esta es la parte que quería llegar. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la condenación es la muerte física. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Esa es la palabra clave, constituidos. O sea, se le dio la capacidad de que ya podían pecar. Por causa de que Adán pecó, ya todos podían constituirse pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Okay? Entonces, cuando Adán pecó, la muerte pasó a todos los hombres. Pero el pecado, no, porque el pecado es cada uno que lo tiene que hacer. Porque Dios sería injusto de juzgar gente por pecado que hizo otro, que hizo Adán. Entonces, pero cuando Adán pecó, todos los hombres fueron constituidos, pudieron llegar a ser constituidos pecadores. Porque Adán abrió la puerta, comió el árbol del bien y del mal. Ya el hombre podía decidir el bien o el mal, el bien o el mal. Claro. Como el príncipe de este mundo es Satanás, continuamente está tentando, y la corriente del mal está siempre en este mundo. El hombre le gusta elegir el mal, porque es más fácil, es más cómodo. Siempre el mal es más fácil de elegir. Claro. Entonces, la obediencia de uno, que fue Cristo, nos hace a nosotros ser constituidos justos delante de Dios. Entonces, ahí está la importancia de Cristo, que Él, por la justicia que Él hizo, todos somos constituidos justos, pero hay que creer en Él, hay que buscarlo a Él. Bien, hermano, vamos a dejar por aquí. Ya después veremos la elección incondicional y tal vez otro punto del calvinismo. Pero ya vamos a dejar aquí porque ya ha pasado 1 hora. Así que si tienen algo que agregar sobre la depravación total, lo pueden hacer ahora. Ahí le dejamos a nuestro hermano Milton si quiere decir algo. Bueno, hermano, primeramente, pues, darle la gloria a Dios por este excelente estudio. Verdaderamente es importante tener en cuenta esta clase de estudios, y muy bien explicado el tema de los primeros puntos del TULI. Es un tema extenso, verdaderamente, como dice mi hermano Tomás, y hay que digerirlo poco a poco para no entrar en errores y para poder comprender o basar los argumentos en contra del calvinismo. A veces siempre es bueno tener no la certeza, pero sí el conocimiento de ciertas doctrinas, y es fundamental para no ser engañado. Y me parece muy acertado por la manera como mi hermano, para la gloria de Dios, ha estado llevando el mensaje, y concuerdo con todo, pues hasta el momento, que lo que ha dicho mi hermano. Eso era mi pequeño aporte, hermano. Amén, gracias. Amén. Así es. Bueno, después cualquier cosa, cuando ya se termine estos estudios, nos podés mandar el material o resumido, algunas cosas para que los hermanos, el que quiera, pueda buscar, porque es bueno tener, ¿cierto? Estudiarlo así bien. Pero bueno,
Sí, la verdad que a mí me quedó bastante, que no lo tenía bien claro, ese del Salmo. No me había dado cuenta por ese lado, donde dice al necio de su corazón y después dice de la generación de los justos. No me había dado cuenta de eso, de ese detalle. La verdad que sí, cuando uno evangeliza dice, bueno, que tenemos que reconocer que somos pecadores, porque la verdad es que la mayoría de las personas, ¿cierto? No, hay una inclinación, eso no lo podemos negar, ¿cierto? Al mal, pero no quiere decir que no se pueda hacer el bien, ¿m? Y que no podamos elegir a Dios o buscar a Dios, ¿eh? Eso es otra cosa distinta. Pero sí que, claro, como la mayoría de las personas se inclinan, como dice ese pasaje, que el hombre busca muchas perversiones, normalmente en algún momento vamos a pecar. Entonces, en sí es verdad, pero no quiere decir, repito, que no se pueda buscar a Dios, que uno no pueda hacer cosas buenas, y esa gente que nunca ha oído, es verdad, tenemos una ley en nuestra conciencia que nos dice, aún las personas, yo, por ejemplo, mi mamá, saben que está mal, ¿eh? ¿De dónde viene eso? Es Dios que ha puesto eso en las conciencias, ¿no? De las personas que pueden saber qué es bueno y qué es malo, ¿eh? Así que bueno. Bueno, dejamos acá y seguimos la próxima, con los dos otros puntos, ¿eh? Bueno, llevará lo que llevará. Sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, que el Señor les bendiga, gracias y paz. Paramos acá la grabación, Amén. y seguimos nosotros para terminar. Hasta luego. Sí.